Buenos días. El día de hoy vamos a comenzar nuestra clase hablando de las hemorragias nasales, también conocidas como epistaxis. ¿Sí? Entonces, las epistaxis, ¿no es cierto? Les definimos como cualquier proceso hemorrágico de origen de las fosas nasales. Se dice que esta es una de las urgencias más frecuentes en el área de otorrinolaringología, ¿sí? Y que en sí se dice que son estas, la mayoría son benignas, autolimitadas y ceden de manera espontánea. No tenemos una incidencia en sí descrita, ya que la mayoría de estas, como son autolimitadas, los pacientes no acuden a, a la consulta externa o al área de emergencia porque ceden espontáneamente. Pero se dice que en sí la incidencia en la población general es alrededor del 60% y el menos del 10% de la población busca atención médica para la resolución de sus síntomas. Se produce frecuentemente en niños pequeños, aproximadamente entre los 2 y 10 años de edad, ¿sí? Y principalmente ellos, su característica principal es porque tienen la tendencia a purgarse, ¿no es cierto?, las fosas nasales y producir lesión, provocando estos síntomas. Y existe otro pico o otro aumento, ¿no es cierto?, de la incidencia de estas epistaxis en personas adultas mayores. Se dice que entre 50 a 80 años de edad, secundarios especialmente a pacientes que tienen problemas cardiovasculares, como es la hipertensión arterial. Es una preocupación muchas veces de los padres porque hay sangrados de repetición, por lo que acuden a la valoración de estos pacientes. Con respecto a la clasificación de la epistaxis, vamos a clasificarles según su ubicación, en donde tenemos a la llamada epistaxis anterior, que por suerte es la más común, ¿sí? Aproximadamente se dice que el 90% de sangrados se dan a este nivel, son de más fácil tratamiento este tipo de sangrados, y se produce porque existe una lesión a nivel del área del litle, en donde se encuentra el plexo de Kieselbach, ¿sí? Recuerden, a este nivel, aproximadamente a nivel del área 2 de Cotelé. Recuerden del plexo de Kieselbach, ¿no es cierto? La, la, la importancia de este es de que tiene doble irrigación, tanto irrigación de la arteria carótida interna, dada por las etmoidales anteriores, y irrigación de la carótida externa, dada por las ramas de la esfenopalatina y ramas de la arteria facial, especialmente la arteria de subtabique a este nivel. Entonces forman el famoso plexo de Kieselbach, en donde se producen muchas de las epistaxis anteriores. Otro porcentaje de epistaxis tenemos las llamadas epistaxis posteriores. Estos se producen en la parte posterior de la fosa nasal y la arteria que principalmente está afectada es la arteria esfenopalatina, ¿sí? O la arteria palatina ascendente, ¿sí? Pero la esfenopalatina es la que está más afectada y esto se produce principalmente en pacientes adultos mayores, pacientes que por tener una hipertensión arterial, no es que la hipertensión cause directamente la epistaxis, pero el paciente que tiene una hipertensión arterial puede presentar una fragilidad vascular y tener más posibilidad de presentar estos sangrados. Estas epistaxis posteriores son de más difícil tratamiento, ¿sí? Y un paciente que se encuentra con una hipertensión arterial, primero tenemos que compensar esa presión alta para poder manejar este tipo de epistaxis, ¿ya? Y como les dije, por suerte tenemos en menor proporción. Y existe otro tipo de sangrados que se presentan, es decir, en el resto de las fosas nasales. Principalmente pueden presentarse epistaxis a nivel del área de los cornetes inferiores o cornetes medios, o también encontramos sangrados altos, ¿sí?, a nivel del techo de la fosa nasal, en donde está involucrada especialmente la arteria etmoidal anterior, que en sí es la rama de la oftálmica y rama de la carótida interna.
Entonces así dividimos a las clasificaciones en epistaxis anterior, epistaxis posterior y una epistaxis en el resto de las fosas nasales. Entonces, sobre la etiopatogenia, existen tanto causas locales como causas generales. En las causas locales, los principales pacientes que van a acudir a su consulta va a ser especialmente en niños, en pacientes que tienen antecedente de rinitis, ¿sí? Por el gran prurito que les produce la rinitis, ellos pueden purgarse, ¿no es cierto?, la naricita y producir estos sangrados nasales, lesionándose el área de Kieserach. Hay pacientes que también van a presentar estos sangrados secundarios a que presentan algún tipo de cuerpo extraño dentro de sus fosas nasales o pacientes que han tenido algún tipo de trauma nasal. En ocasiones, pacientes que tienen algún tipo de desvío septal hace que el aire ingrese, lesione a este nivel donde se encuentra el desvío del tabique y produzca sangrados nasales. También tenemos que sospechar en pacientes que presentan un tipo de tumoración, pues pueden ser tanto benignos o malignos. Existe una tumoración en pacientes jóvenes, ¿sí? Especialmente masculinos, en donde se produce el angiofibroma juvenil. Es frecuente en los jóvenes, que tiene aparte de los sangrados nasal, porque tiene una gran vascularización, este tipo de tumoración benigna, aparte del sangrado nasal, que puede ser de moderada a gran intensidad, puede también provocar obstrucción nasal y congestión nasal unilateral. Entonces hay que sospechar de este tipo de tumoraciones. También existen causas generales, ¿sí? En menor cantidad, pero puede presentarse como enfermedades hematológicas, algún tipo de coagulopatía congénita, como la hemofilia o enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Por alteraciones en el factor, la hemofilia, alteraciones en el factor 8 y 9, o alteraciones o falta del factor de von Willebrand en esta enfermedad. También producida, hay que aquí siempre preguntar sobre a los familiares si existe en la familia algún paciente que presente este tipo de patología. Como le había hablado sobre patologías cardiovasculares, la hipertensión arterial o la fragilidad vascular que puede presentar este tipo de patologías, pacientes adultos mayores de 50 a 60 años, que presenten este tipo de presiones, y más cuando las presiones están descompensadas. Aparte de esa fragilidad vascular, un paciente que tiene una hipertensión arterial va a ser de difícil tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante estabilizar su presión arterial para poder realizar un tratamiento o para poder colocar un taponamiento nasal anterior o para poder hacer una cauterización, necesitamos controlar la presión arterial de este paciente. Hay que averiguar en pacientes también si existe algún tipo de hepatopatía o algún tóxico que ha ingerido el paciente, ¿no es cierto? O si existe algún tipo de enfermedad de granulomatosa, como la sarcoidosis o la granulomatosis de Wegener, que se puede también producir fragilidad capilar y pueden producir sangrados a repetición. Entonces, como ustedes pueden ver, existe diferente tipo de etiopatogenia, ¿sí? Y depende con qué cuadro nos presentamos para poder nosotros darle un tratamiento o poder mejorar a este paciente. Con respecto a la clínica, como les dije, es muy importante valorar la gravedad del sangrado, en la frecuencia que se está presentando, si es a repetición, si fue solo una vez, la duración que este sangrado presenta, si solamente al hacer un taponamiento simple mejora el sangrado o a pesar de un taponamiento el sangrado persiste, ver si este sangrado es solamente unilateral o es bilateral, ¿sí? Para ver si existe otros síntomas acompañantes. En ocasiones podemos preguntar o hay que valorar si existe algún tipo de quimosis en piel o algún tipo de sangrado en otra parte del área del paciente, ¿sí? Hay que valorar si existe algún tipo de factor que precipiten o agraven este tipo de sangrados, ¿sí? Antecedentes de si algún tipo de trauma nasal si tuvo el paciente, si existe algún tipo de patología como la hipertensión arterial descompensada, si hay algún tipo de coagulopatía como los que habíamos hablado, ¿no es cierto? O si el paciente también fuma, que es
un exacerbante para que se produzcan los sangrados nasales. También hay que consultar si el paciente utiliza algún tipo de medicamento, si está tomando aspirina, si está tomando warfarina o si está colocando la heparina, que puede hacer que estos sangrados sean más intensos. Entonces depende del tipo de paciente, hay que hacer una buena historia clínica para poder valorar y para poder darle una solución y un tratamiento adecuado. Entonces, el examen físico con narinoscopía anterior, parece que es una de una evaluación, con eso es suficiente realizar una evaluación inicial, ¿no es cierto?, al paciente que tiene un tipo de epistaxis. Para lo cual siempre es importante tranquilizar al paciente, ¿sí? Porque muchas veces los pacientes se encuentran ansiosos, esto hace que la presión arterial aumente más y sea más difícil el tratamiento a este paciente. Es muy importante tener una buena aspiración para retirar todos los coágulos. Muchos pacientes vienen y están con bastante coágulo que no nos permite ver el vaso que está sangrando para poder hacer el tratamiento definitivo. Se puede recomendar al paciente que suene de una manera suave para que elimine todos los coágulos o aspirarlo para poder valorar el vaso sangrante. Y aquí tenemos una serie, ¿no es cierto?, de instrumental que tenemos que tener y alguna serie de insumos que antes de valorar al paciente tenemos que tener preparado todo esto. Si viene un paciente con un cuadro de epistaxis, es importante como punto principal tener una adecuada luz. Sí, aquí tenemos un frontoluz, como pueden ver acá al médico que tiene un frontoluz, el cual nos va a permitir tener una luz directa, ¿sí?, a nivel de las fosas nasales. Y lo interesante de esto que nos permite manejar las dos manos. Muchas veces es difícil de conseguir un frontoluz, ¿no es cierto?, por lo costoso que es o no lo tenemos, pero podemos utilizar estas linternas que utilizan los ciclistas, que nos ayuda de una manera adecuada, ¿ya? Es muy importante tener un rinoscopio que nos va a permitir hacer la rinoscopía anterior. ¿Sí? Recuerden que siempre el rinoscopio ingresa cerrado, se abre para poder valorar las fosas nasales. Tener una bayoneta, ¿sí?, en donde vamos a tener ya preparado, ¿no es cierto? Aquí, como pueden ver, este tapón nasal de algodón, que les voy a explicar cómo pueden hacer. Muchas veces con este tapón nasal pueden solucionar un 80% de los casos sin tener que utilizar o taponamientos nasales con Merocel o taponamientos nasales con las mechas nasales para realizar un tapón nasal un poco más agresivo. Es importante tener el antibiótico listo porque si utilizamos tanto el Merocel nasal o la mecha, tenemos que colocarlo el antibiótico porque el paciente con un taponamiento nasal anterior va a estar por lo menos 48 a 72 horas mínimo con el taponamiento hasta retirarlo. Entonces es muy importante para evitar infecciones que se encuentre cubierto de un antibiótico tópico. Es muy importante protegernos, ¿no es cierto?, por lo que necesitamos guantes que pueden ser estériles o de manejo. Importante tener silocaína, que puede ser con epinefrina, la cual hay que evitar en pacientes que sean hipertensos, para la cual tenemos la silocaína sin epinefrina. En este caso nos podemos ayudar la silocaína sin epinefrina y colocar un poco de agua oxigenada que nos ayuda a mejorar un poco la coagulación. Y también tener listo el nitrato de plata que nos va a ayudar para hacer la cauterización química. Aquí podemos evaluar cómo tenemos ya listo nuestro nitrato de plata para hacer la cauterización. Y por supuesto baja lenguas, porque después de que hagamos o la cauterización o un taponamiento nasal anterior o un taponamiento nasal posterior, siempre es importante evaluar la orofaringe para ver si existe algún sangrado posterior, ¿sí?, antes de dar el alta al paciente. Perfecto. Entonces, con respecto al tratamiento, tenemos muchas opciones con respecto a qué podemos utilizar o, cómo, o qué armamento tenemos para enfrentarnos a una epistaxis. Esto va a depender mucho del tipo de sangrado, es decir, la gravedad, ¿no es cierto?, del sangrado con el que nos encontremos, de la gravedad de la epistaxis, la gravedad del paciente con el que estemos, y también va a depender mucho de la habilidad del médico, ¿sí?, y también del instrumental o de los métodos que tengamos o dispongamos en el centro donde nos encontramos. ¿Ya? Entonces, como principal tratamiento, y esto necesito que lo valoren bien y que lo vean bien, es la presión nasal bilateral.
¿sí? Esto hay que enseñarles, ya vamos a indicarles en un video siguiente, cómo se debe hacer y indicarles mucho a los pacientes, porque como pueden ver, aquí hay una presión nasal bilateral, se aplasta justamente en las alas nasales y van a hacer presión a nivel del área del plexo de Kieselbach, mejorando casi el 80% de los sangrados, cuando es un sangrado leve, por supuesto. Si no mejora con el taponamiento nasal bilateral, el siguiente paso tenemos la cauterización química. Vean, aquí tenemos nitrato de plata, como pueden ver, es como ¿no es cierto?, como la cabeza de un fosforito, pero a este nivel está el nitrato de plata para hacer la cauterización. Y como pueden ver, a este nivel, en el área 2, donde se encuentra el plexo de Kieselbach. Como tercera opción de tratamiento tenemos el taponamiento nasal anterior, que puede ser con Merocel o con mecha nasal. Un cuarto tratamiento que ya es un poco más agresivo, que aquí vamos a necesitar hospitalización, que si no tenemos hospitalización, se le puede hacer el taponamiento posterior, pero hay que derivarlo al paciente a un hospital de segundo o tercer nivel porque tiene que estar hospitalizado el paciente. Taponamiento nasal posterior. Y por último, la cauterización endoscópica que se hace en hospitales de tercer nivel, ya que va a depender el sangrado para ver qué tipo de arteria es la que tenemos que hacer la cauterización, o si a pesar de esto no hubiera una mejoría, como última alternativa tenemos, ¿no es cierto?, la embolización, que tenemos que hacer igual en un hospital de tercer nivel, donde existe un radiólogo intensivista. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer estos tres tipos de tratamiento bien hecho, la presión bilateral, una de las fosas nasales, ¿no es cierto?, una cauterización adecuada y un taponamiento nasal anterior, unilateral o bilateral, van a mejorar un 80 o 90% de los pacientes que acuden a su consulta. Y solamente un 10% van a tener que pasar a un taponamiento nasal posterior o una cauterización endoscópica. Entonces acá es donde tenemos que guiarnos y vamos a dar las clases explicativas para que se basen en estos tres tipos de tratamientos. Okay. Todo tipo de tratamiento, especialmente el taponamiento nasal anterior, posterior, la cauterización química, el taponamiento nasal anterior y posterior, van a necesitar anestesia tópica antes de colocar antes de hacer los procedimientos, ¿sí? Entonces, comenzamos. La presión bilateral de las fosas nasales, como les dije, se presiona a nivel de las alas nasales bilateralmente, no a nivel del dorso nasal, porque aquí hay, ¿no es cierto?, están los huesos propios de la nariz y la aposta ascendente del maxilar, que si hacemos presión a este nivel, que hay muchos, he visto pacientes o hasta colegas que presionan a este nivel, donde no nos va a ayudar, a este nivel no nos va a ayudar la presión, tiene que ser acá abajo. Entonces, podemos observar podemos observar aquí cómo hace la contrapresión de las fosas nasales, ¿sí? Bilateralmente. A este nivel, no en la parte superior. Entonces, al paciente pedimos de que presione las fosas nasales por lo menos de 5 a 15 minutos, ¿sí? Es un tiempo aproximado que pienso que a los 10 minutos el sangrado debería parar. Si llega un sangrado a su consulta, primerito la presión bilateral de las fosas nasales, va a tranquilizar el sangrado y vamos a poder valorar el vaso si es necesario para hacer una cauterización química. Entonces, paso 1, presión bilateral de las fosas nasales, de 10 a 15 minutos. ¿Okay? En este video, antes de empezar con la cauterización química, les quiero explicar cómo vamos a realizar un taponamiento nasal con algodón. Necesitamos una bayoneta, necesitamos algodón y silocaína, que puede ser sin epinefrina, como vemos aquí, o con epinefrina. Entonces, empezamos. La bayoneta, ¿no es cierto? Tenemos el algodón, lo estiramos lo más que podemos, ¿sí? De una forma plana, y vamos haciendo, envolviéndole a la punta de la bayoneta con bastante presión adecuada en todos los extremos, ¿sí? En todos los extremos para que puedan ustedes realizarlo de una manera a presión. Como pueden ver aquí pueden ser de diferentes tamaños, depende de la fosa nasal del paciente, podemos hacerlo
pequeños si son niños, ¿no es cierto? Si son pediátricos, entonces los medianos o más de mayor grosor. Colocamos silocaína sin epinefrina en este caso. Si el paciente es hipertenso, podemos colocar solamente un poco de agua oxigenada más la silocaína sin epinefrina. Entonces tenemos listo un taponamiento nasal con algodón, que si utilizamos de una adecuada manera, van a ver cómo les va a ir bastante bien. Entonces, como ven, no es difícil de realizar este tapón nasal. Entonces, para realizar la cauterización química, una vez que tenemos listo nuestro tapón nasal anterior, tenemos una buena visión, tenemos un rinoscopio, introducimos el taponamiento nasal con algodón, con silocaína, quedamos unos 3 a 5 minutos haciendo una presión de las alas nasales, ¿sí? Retiramos y vamos a poder valorar el vaso sangrante. Ya vamos a ver un video para que lo valoren cómo realizamos. Y luego aplicamos el nitrato de plata, que muchas veces viene de esta forma o viene en perlas y se aplica al lugar donde se encuentra el vaso sangrante. Nitrato de plata al 5%, se puede utilizar ácido tricloroacético en 40 al 70%. ¿Sí? En la mayoría de sus centros de salud, donde ustedes trabajen, van a tener esta opción. No se puede hacer una cauterización química si hay un sangrado activo. Si hay un sangrado activo, ocupamos el taponamiento nasal con el algodón, haciendo una presión de 10 a 15 minutos, lo retiramos. Si pasó el sangrado, ya no es activo, se puede hacer la cauterización química. Si el sangrado sigue activo, tenemos que colocarle un taponamiento nasal anterior y volver a controlar al paciente en 48 a 72 horas para hacer esta cauterización química. Segundo, no se puede hacer una cauterización química en las dos fosas nasales. Hay que ver o valorar en qué fosa está más lesionada, en dónde encontramos los vasos que estén más lesionados, o preguntar al paciente cuál de las dos fosas es la que más sangra. Se hace una cauterización química solo en una de las dos fosas y la otra se puede realizar después de un mes, no enseguida, porque hay el riesgo de una perforación septal o la quemadura que se puede producir a nivel del tabique nasal. Entonces aquí vamos a ver un video en donde hace esto, va a cauterizar a este nivel. Entonces aquí tenemos una visión endoscópica, el doctor Carbonell, que aquí ven el vaso sangrante, ¿sí? Vean el vaso sangrante y colocamos el algodón que les dije que tenemos que preparar con silocaína con epinefrina, se espera de 5 a 10 minutos, se retira y ahora sí procedemos a utilizar el nitrato de plata y hacemos aplicaciones. Ven cómo va cambiando la coloración de la mucosa de roja a blanca, ¿sí? Entonces ocupamos en todo lugar donde se encuentra el vaso sangrante. Una vez que terminamos esta cauterización, se vuelve a colocar el tapón nasal anterior y se hace una presión bidigital. Y se le puede mandar al paciente con este tapón que esté unas 24 horas hasta el siguiente día y se saca suavemente el tapón nasal para que no haya ningún problema. ¿Okay? Esto es nuestra primera opción. Segundo, vamos con el taponamiento nasal anterior o taponamiento nasal posterior. Entonces, si viene un paciente, hacemos presión bidigital, ¿no es cierto? No mejora, vamos al paso 2. Colocamos un tapón nasal de algodón, hacemos la presión de 10 a 15 minutos y si paró el sangrado, hacemos una cauterización química. Si no para el sangrado, hacemos un taponamiento nasal anterior, que puede ser con gasas o puede ser con expansores hemostáticos como el Merocel. ¿Ok? Entonces, el taponamiento nasal anterior. Antes de hacer el taponamiento nasal anterior, igual colocamos silocaína con epinefrina, que puede ser directamente, ¿sí? Con spray. Yo recomiendo colocar con el algodón, con el taponamiento de algodón que les había indicado, se le coloca, se le deja 5 a 10 minutos, se le retira y comenzamos a hacer el taponamiento nasal anterior. Si se hace con mecha, necesitamos igual una bayoneta, una buena luz, ¿sí? Y mandamos la parte más distal, ¿no es cierto?, de la mecha hasta el fondo y luego vamos colocando encima y vamos haciendo dobleces por encima de la anterior. Así, esta es la idea que queremos realizarlo cuando hacemos un taponamiento nasal anterior, ya lo vamos a ver. Y mucho más fácil si disponemos de Merocel, ¿sí? Que son estas sustancias hemostáticas que al humedecerse se van a distensionar y van a ocupar toda la fosa nasal. Que esto es mucho más fácil, menos doloroso para el paciente, pero en ocasiones no tenemos,
tenemos que hacerlo con la mecha. Entonces vamos a ver unos videos, primerito sobre el taponamiento nasal anterior. Entonces, empezamos. Este paciente se encuentra, está realizándose una intervención quirúrgica, entonces después de la cirugía, antiguamente se colocaba estos tapones nasal y la idea es de que vean cómo se coloca. El rinoscopio se introduce cerrado, se abre, una buena luz, vean cómo lo tenemos el tapón nasal, ¿no es cierto? El final, la parte distal del taponamiento se le deja libre y se coge de una parte de unos 10 centímetros después, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a introducir hasta el fondo de la fosa nasal. Entonces, cogemos la bayoneta. Esta gasa se debe encontrar con un antibiótico para evitar procesos infecciosos, ¿sí? Y se comienza a introducir, vean, hasta el fondo, ¿sí? Siguiendo el piso de la fosa nasal, no hacia arriba, siguiendo el piso de la fosa nasal. Introducimos lo más que podemos y luego comenzamos a coger el otro extremo, no el extremo libre, sino el extremo que tiene más eh, em, que tiene más mecha disponible, ¿sí? Y lo comenzamos a colocar encima del anterior. Vamos colocando así, ¿sí? Hasta llenar completamente la fosa nasal. Recuerden que estas mechas tienen aproximadamente de 1 metro, 1,5 metros, son mechas bastante grandes que tenemos para cubrir completamente la fosa nasal, ¿sí? Perfecto. Entonces, esto es ya el taponamiento nasal anterior. Vamos ahora a mostrarles lo que es el taponamiento nasal anterior, pero con el Merocel, que es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, vamos a verlo aquí. Estos son los Merocel, hay de diferentes tamaños. A pesar de estos otros podemos cortarlos si deseamos, ¿no es cierto? Depende del tamaño de la fosa nasal. Y primero se coloca silocaína con ipinefrina de la misma manera. Y vean, se introduce el ginoscopio, se abre y delicadamente el Merocel debe estar con antibiótico previamente y se introduce siguiendo el piso de la fosa nasal, ¿sí? Y se va fácilmente hasta atrás. Aquí hay que tener cuidado cuando pacientes que tienen desvíos del tabique. Si el paciente tiene desvío del tabique, va a ser muy difícil que podamos colocar este tipo de taponamiento nasal. Entonces ahí tenemos que colocar un taponamiento nasal con mecha y con cuidado del desvío del tabique. Luego se humedece al Merocel para que eh, se distensione dentro, ¿sí? Se distienda y tape completamente la fosa nasal. Aquí hay que tener igual cuidado al final con el hilo que viene en los meroceles para que no lesione las alas nasales. Esto es el taponamiento nasal con merocel. Si no ha mejorado con esto, entonces pasamos al taponamiento nasal posterior. El taponamiento nasal posterior se puede hacer con una sonda Foley, ¿sí? Número 12 o 14, o se puede hacer, como podemos ver aquí, con la sonda, pero al final vamos a colocar una mecha, ¿sí? Perdón, una gasa, en donde dentro de esta gasa se encuentra otra gasa más, es decir, se hace un empaquetamiento a este nivel, ¿sí? Y la idea es de que introducimos la sonda nasal por la fosa nasal, ¿no es cierto? Eh, Vamos a retirarla por la orofaringe, amarramos la mecha que se encuentra ya empaquetada a este nivel, ¿sí? La amarramos por la fosa y la traccionamos. Una vez que la vamos traccionando, pasa por detrás, por debajo y por detrás del paladar blando, ¿sí? Y tiene que llegar ¿a dónde? A la nasofaringe. Aquí va a ser la presión, ¿sí? Y tenemos que le hacemos contracción para que a nivel de las narinas colocamos otra mecha, otra gasa para evitar de que ésta se vaya hacia la laringofaringe, ¿sí? Vamos a verlo cómo lo hacemos. Entonces, primerito vamos a indicarles cómo hacemos un taponamiento nasal posterior con sonda Foley, que puede ser 12 o 14, donde tenemos la sonda Foley, tenemos solución, se puede utilizar 15 ml de solución, ¿no es cierto? Silocaína antes, y luego de colocar el taponamiento nasal posterior, debe hacerse también un taponamiento nasal anterior. Eso es muy importante. Entonces, empezamos.
Entonces, aquí siempre antes de colocar el taponamiento hay que valorar de que esté funcionando, ¿no es cierto?, el balón de la sonda Foley. Perfecto, entonces, silocaína sin epinefrina, aquí lo están haciendo de una manera directa. Yo recomiendo realizar el taponamiento nasal con algodón, colocarlo con silocaína, esperar 5 a 10 minutos y hacer el taponamiento nasal. También un poco de silocaína a nivel de la orofaringe, ¿sí? Entonces, introducimos por el piso de la fosa nasal, ¿sí? De una manera suave, vean cómo está ingresando, ¿sí? Acá tenemos el tabique, acá los cornetes, estamos yéndonos por el piso de la fosa nasal, hacia atrás, y luego en la orofaringe ya vamos a recoger la punta de la fosa nasal, le vemos que sale ahí, ¿cierto? Una vez que está ahí, vamos a insuflar con 5 ml de solución salina, ¿sí? Perfecto. Y una vez de que tengamos insuflado con 5 ml, hacemos una tracción para que suba hacia la nasofaringe. Una vez que se encuentre en la nasofaringe, vamos a inflarle 10 ml más, o sea, en total 15 ml de solución, y vamos traccionando. Hacemos esa tracción y vean cómo ocupa completamente, ¿sí?, la nasofaringe a presión, ¿ya? Recuerden de que este tipo de taponamiento se realiza solamente con sangrados masivos, que no ha habido una mejoría con taponamiento nasal anterior bilateral, y este paciente tiene que estar o hospitalizado o tiene que ser derivado para que lo hagan el tratamiento definitivo. Es decir, no podemos dejar al paciente que vaya a la casa con tipo de taponamiento, porque hay riesgo de asfixia y de dificultad respiratoria nasal, que es muy complicado, ¿ya? Entonces, tapa completamente la rinofaringe, la fijamos y después hacemos un taponamiento, vean, nasal anterior por encima de la sonda, ¿sí? Y concluimos con el taponamiento nasal posterior. Así podemos hacer la derivación del paciente. Hay que tener mucho cuidado con sus pacientes de que la sonda nasal, de que la sonda Foley, perdón, no lesione las alas nasales, porque puede causar necrosis, ¿sí? Y podemos fijarlo de esta manera y hacer el traslado del paciente una vez que ha cedido el cuadro. Ahora, lo mismo, pero vamos a hacerle, como les dije, con empaquetamiento de la gasa, ¿no es cierto? Hacemos empaquetamiento. Podemos aquí utilizar seda 2 ceros, ¿sí?, para que le dé bastante presión. Aquí podemos utilizar una sonda Nelaton, igual a silocaína, y la mecha, porque hay que antibiótico, para que esté con antibiótico, y luego de colocarnos el tapón nasal posterior, colocar un tapón nasal anterior. Entonces comenzamos con esto igual de la misma manera, silocaína con epinefrina, introducimos la sonda, ¿cierto?, hasta por el piso de la fosa nasal hasta la orofaringe, la retiramos aquí, la tenemos que sacar, ¿sí? Y aquí es donde vamos a amarrar nuestro empaquetamiento de las gasas que habíamos hecho, ¿sí? Tiene que venir, amarrarse con el empaquetamiento de las gasas y dejar otro hilo, ¿sí?, libre, porque este va a ser importante cuando vayamos a retirar el taponamiento nasal posterior. Entonces introducimos por la cavidad oral, hacemos que pase el paladar blando y llega hacia la nasofaringe. Vean, está en la nasofaringe, en la parte posterior, ¿sí? Todo esto está en la parte posterior. Luego de esto que ya está ahí, se le hace un taponamiento nasal anterior, ¿sí? Y hay que fijarlo haciendo una buena tracción. Se hace un taponamiento nasal anterior y se puede fijar de esta manera, ¿ya? Cualquiera de los dos taponamientos son utilizables, ¿sí? El que se les parezca más fácil. Al inicio es mucho más fácil hacerlo con sonda Nelaton, pero da mejores resultados al hacerlo con taponamiento con gas. A ver, esto en hospitales de tercer nivel casi ya no se hace, porque cuando hay un sangrado que no se dé con taponamiento nasal bilateral anterior, entramos a quirófano a hacer la cauterización del vaso sanguíneo. Pero si esto están ustedes en un hospital de segundo nivel o en un lugar alejado, podemos hacerlo sin problema, insisto, para hospitalizar al paciente o para ser derivado. Y como último, tratamiento quirúrgico, nosotros tenemos mucha experiencia en la cauterización endoscópica de la arteria esfenopalatina. Voy a mostrarles un video en qué consiste más o menos para que lo sepan. También se puede hacer una liberatura de las arterias etmoidales cuando es un sangrado alto, ¿no es cierto? Cuando es un sangrado posterior de la arteria esfenopalatina, cuando es un sangrado alto de las arterias etmoidales. Este es un tratamiento quirúrgico, pero con abordaje externo, ¿sí?, para la ligadura etmoidal anterior. Y
como ya último recurso, ligadura de la carótida externa o la embolización, que siempre tiene que ser un radiólogo intervencionista. Entonces acá tenemos un video de cómo se realiza. Entonces, vean, con visión endoscópica, aquí el paciente está, ¿no es cierto?, con anestesia general, el paciente está dormido completamente, hay que hacer una aspiración de todos los coágulos que se encuentren, un buen lavado nasal para buscar el lugar del sangrado, ¿sí? Siempre se coloca un poco de silocaína con epinefrina antes de hacer la intervención quirúrgica. Se busca primero se hace una antrostomía, ¿sí? Ya vamos a buscar, es una antrostomía. Al hacer una antrostomía, quiero decir que se amplía el ostium de drenaje del seno maxilar, porque es una guía porque nos va a ayudar a buscar, ¿no es cierto?, la crista etmoidalis, que es esta que está aquí, porque detrás de esta cresta etmoidal vamos a encontrar cómo sale, ¿no es cierto?, los vasos de la esfenopalatina. Una vez que aquí está esto lo que estamos buscando, ¿cierto?, la cresta etmoidal y este vaso del que vamos a ver por dónde sale la esfenopalatina, y luego con un bipolar, ¿sí? Buscamos el vaso de la esfenopalatina, ¿sí? La rama de la esfenopalatina, y hacemos la cauterización. Luego de esto se puede colocar un poco de Surgicel que nos ayuda para realizar una mejor hemostasia. Se hace un adecuado lavado, se coloca, vamos a ver que hace un adecuado lavado, colocamos el Surgicel, ¿sí? Y el sangrado mejora. En ocasiones de que el sangrado sea demasiado severo, de que existen comorbilidades, ¿no es cierto?, que hay una coagulopatía, que el paciente tiene una plaquetopenia, en ocasiones tenemos que, a pesar de esto, realizar un taponamiento posterior, pero ya intraquirúrgico. Puede haber complicaciones como la hipoestesia palatina, parestesia del paladar y la nariz, infecciones, cortas, sinequias, esto es una sinequia, ¿sí? Es decir, una fibrosis entre el cornete y el septo que se puede provocar, ¿ya? Eso con respecto a la ligadura de la esfenopalatina. Va a haber complicaciones, como les dije, en la cauterización, sinequias o perforación septal es una de las principales cauterizaciones, una de las principales complicaciones, por eso no se realiza la cauterización bilateral solamente de una de las dos fosas. En el taponamiento nasal también puede haber sinequias, rinosinusitis, por eso es importante mantener con antibiótico al paciente, tanto en el taponamiento nasal y mandar de la manera sistémica vía oral, puede ser un antibiótico de profilaxis, la amoxicilina, a 280 miligramos por kilo de peso, mientras esté con el taponamiento nasal para evitar rinosinusitis o síndrome de shock tóxico. Cuando colocamos un taponamiento posterior, especialmente, puede haber disfunción de la trompa de Eustaquio. ¿Por qué? Porque el taponamiento posterior se encuentra en la nasofaringe. Recuerden que ahí desemboca la trompa de Eustaquio, ¿no es cierto? Y el paciente va a sentir como que si los oídos estuvieran tapados. Puede haber cicatrización del ala nasal si no se coloca bien el tapón nasal, y puede producirse en el tapón posterior una hipoventilación y una muerte súbita. Por eso es importante que el paciente que tenga un taponamiento nasal posterior sea hospitalizado. La ligadura ya habíamos visto, la embolización también puede traer complicaciones, pero esto se hace ya a tercer nivel con médicos especialistas. Ustedes que manejen la cauterización, el taponamiento nasal anterior y posterior, iría bastante bien. Con la embolización, las complicaciones pueden dar dolor facial, trismos, parálisis facial, necrosis de la piel, ceguera, accidente cerebrovascular y hematoma del hígado. Entonces, esto sería todo con respecto al manejo de la epistaxis. Si tienen alguna duda, me avisan. Estamos para servirles. Tienen mi contacto. Que tengan un buen día. Saludos.